Hola, bienvenido al curso de Álgebra Lineal. El siguiente material tiene como objetivo aperturar la serie de videos que abordarán el contenido de nuestra primera unidad, números complejos, que es de gran importancia pues constituye la base para las 4 unidades restantes que iremos revisando. Imaginemos que nosotros queremos resolver la ecuación x cuadrada más 1 igual a 0. Tú sabes de lo que hemos visto en cálculo diferencial, que si yo quisiera encontrar la solución de esta ecuación, una de mis opciones vendría a ser realizar un despeje para esta ecuación. ¿Cuál es el problema que se presentaría? Que cuando yo coloque este 1 en el segundo miembro, x cuadrada será igual a menos 1, motivo por el cual en el campo de los números reales nosotros solíamos concluir que la ecuación no tenía solución. Sin embargo, hablábamos en su momento también de que existía otro campo en el cual esta ecuación sí tendría solución. Y este es el campo de los números complejos. Imagina que ahora a ti te interesa encontrar las raíces de este polinomio. Veamos qué sucedería. Para hacer esto de una forma muy sencilla, vamos a apoyarnos de la fórmula general. De acuerdo con esto, si yo quiero encontrar las soluciones para x, tendría que hacer x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, y todo esto sobre 2a. Ahora, en realidad el problema lo tenemos en la raíz porque dependiendo de lo que se presente como valor dentro de la misma, es que voy a poder calcular o no su resultado. Veamos qué es lo que sucede. Tenemos básicamente 3 posibilidades. Imagina que la cantidad que tienes dentro de la raíz, es decir, b cuadrada menos 4ac, es una cantidad mayor a 0. Si eso es así, entonces tú puedes calcular las raíces de la siguiente manera. Decir en este caso que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. A toma el valor de 1 y por lo tanto esto vendría a ser 4c y todo sobre 2. Y separo, la primera solución sería x1 igual a menos b más menos, vamos a corregir aquí, menos b más únicamente raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2. Y la segunda solución vendría a ser menos b menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a, todo sobre 2. Aquí tienes las primeras dos soluciones que se van a encontrar siempre y cuando b cuadrada menos 4ac sea una cantidad mayor a 0, que es lo que usualmente pues nosotros obteníamos en cálculo diferencial, que son soluciones en el campo de los números reales. Ahora veamos otra posibilidad que se puede presentar. b cuadrada menos 4ac también podría ser una cantidad igual a 0. Y estarás de acuerdo que si se da esta situación, pues entonces x vendría a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de 0, todo sobre 2, y por lo tanto tienes una única solución que será menos b sobre 2. Continuamos hablando de una solución en el campo de los números reales. Pero, ¿qué pasa con nuestra tercera posibilidad? b cuadrada menos 4ac podría ser una cantidad menor a 0. Y si es menor a 0, usualmente la respuesta que dábamos en diferencial es que no tenía solución en el campo de los números reales. Pero como ahora nosotros vamos a hablar del campo de los números complejos, es necesario que nosotros hagamos la introducción de un nuevo elemento que nos permita expresar la solución de esta ecuación en ese campo. Y ese nuevo elemento que vamos a introducir es lo que nosotros llamamos la unidad imaginaria. La unidad imaginaria es la que nosotros denotamos como y. Este término es equivalente a la raíz cuadrada de menos 1, o visto de otra forma, y cuadrada equivale a menos 1. Ese es el término que hace introducción a lo que nosotros llamamos números complejos. Y bueno, de acuerdo con esto, pues vamos a obtener como soluciones de este problema lo siguiente. X sería entonces igual a menos b más menos raíz cuadrada, decíamos, de b al cuadrado menos 4c, todo sobre 2. Y voy a obtener mis dos soluciones. Claro que para poder expresarlas en términos de la unidad imaginaria, lo que voy a hacer es lo siguiente.
Dentro de mi raíz voy a factorizar con menos 1. Y si yo factorizo, voy a obtener que esto se transforma en 4c menos b cuadrada. Así que pasas a obtener menos b más menos raíz cuadrada de menos 4c menos b cuadrada. Todo sobre 2. Y esto a su vez pues pasaría a ser menos b más menos propiedades de raíces, la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 4c menos b cuadrada sobre 2. Sin embargo, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, la unidad imaginaria equivale a la raíz cuadrada de menos 1. Así que esto se puede reexpresar como menos b más menos raíz cuadrada de 4c menos b cuadrada por i, todo sobre 2. Y las soluciones, ya separándolas, serían entonces x1 igual a menos b más la raíz cuadrada de 4c menos b cuadrada por i sobre 2. Y la segunda solución pasaría a ser menos b menos raíz cuadrada de 4c menos b cuadrada y sobre 2. Ahora sí, hablando del campo de los números complejos, pudimos encontrar las soluciones que hasta cálculo diferencial pues no habíamos podido o no éramos capaces de poder expresar. Veamos ahora otro ejemplo. Imaginemos que ahora se nos pide calcular las raíces de la ecuación cuadrática que tenemos aquí. Nuevamente vamos a apoyarnos de la fórmula general para hacer este proceso rápido y sencillo. Y entonces x pasaría a ser igual a menos b, es decir, menos 2, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 4, menos 4ac, donde a es 1, por 4 es 4, y por c, que es 5, se hace 20. Todo esto sobre 2 veces a, y como a es 1, queda sobre 2. Continúa haciendo operaciones, paso a obtener menos 2 más menos raíz cuadrada de 4, que menos 20 se hace menos 16 sobre 2. Sin embargo, menos 16 también se puede reescribir así, como la raíz cuadrada de menos 1 por 16. Y por propiedades de raíces, recuerda que esto se podría reescribir así, como la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 16 sobre 2. Sin embargo, mencionamos hace unos momentos que la raíz cuadrada de menos 1 es la unidad imaginaria, por lo tanto esto pasa a ser menos 2 más menos raíz cuadrada de 16, que es 4, y la raíz cuadrada de menos 1, que es i, todo sobre 2. Así, las soluciones vendrían a ser x1 igual a menos 2 más 4i sobre 2, o bien, lo que es lo mismo, divido a cada término, menos 2 entre 2, que se hace menos 1, más 4 entre 2, que se hace 2i. Y entonces x2 pasaría a ser menos 2 menos 4i sobre 2, o lo que es lo mismo, menos 1 menos 2i. Y ya encontramos el resultado de esta ecuación, ahora en el campo de los números complejos. Bueno, definamos ahora ya de una manera más formal qué es lo que voy a conocer como un número complejo. De manera general solemos decir que un número complejo es aquel que cumple con la forma z igual a alfa más beta i, donde alfa es lo que llamamos la parte real y beta es lo que denominamos la parte imaginaria y que se pueden representar respectivamente como lo observamos aquí. Y a esto lo leemos entonces como la parte real de z y la parte imaginaria de z. Ahora, los números complejos van a tener distintas representaciones y esta que tenemos aquí es la primera de ellas. A esta representación le solemos dar el nombre de la forma cartesiana del número complejo o bien le solemos denominar también la forma binómica. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, beta toma el valor de 0? Bueno, observa que cuando beta toma el valor de 0, ese término desaparece y únicamente queda z igual a alfa. Es decir, únicamente queda la parte real. ¿Qué pasa cuando alfa toma el valor de 0? Este término desaparece y únicamente nos queda beta i. ¿Qué implicaría las dos situaciones que acabamos de comentar? Bueno, que si cuando beta vale 0, lo único que queda es la parte real, esto significaría que los complejos incluyen a los números reales. En otras palabras, los números reales son un subconjunto de los números complejos. Y cuando
alfa tome el valor de 0 y únicamente nos quede el término imaginario, vamos a decir entonces que el número complejo que tenemos es un imaginario puro. En el caso de, por ejemplo, la primera solución que obtuvimos del último ejercicio que acabamos de resolver, la parte real vendría a ser entonces menos 1 y la parte imaginaria vendría a ser 2. Y tú lo puedes corroborar en las soluciones anteriores. Ahora, va a haber distintas operaciones que puedo trabajar con los números complejos. Una de las primeras cosas vendría a ser la igualdad de números complejos, y esa igualdad se va a presentar o se va a cumplir cuando se dé la siguiente situación. Dados un par de números complejos z y w son iguales si y solo si la parte real de z es igual a la parte real de w y la parte imaginaria de z es igual a la parte imaginaria de w. Ahora bien, hay otras operaciones que puedo realizar con los números complejos. ¿Cuáles son estas operaciones? Bueno, de acuerdo a la definición 3, pues dados este par de números complejos, puedes calcular el producto de estos números, su suma, o bien puedes calcular el producto de un número complejo por algún número real, donde ese número real, pues aquí lo estamos denotando con C. ¿Cómo se realizan estas operaciones? Bueno, en el caso de la primera, pues basta con multiplicar a cada una de las partes del número complejo por la constante C. En el caso de la suma, lo que voy a hacer es sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Qué pasa con la multiplicación? Bueno, la multiplicación va a poder calcularse a través de la expresión 7, es decir, el producto de la parte real con la parte real del segundo número complejo menos el producto de la parte imaginaria del primero por la parte imaginaria del segundo, más el producto de la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, más la parte real del segundo por la parte imaginaria del primero. En un momento vamos a explicar por qué es que el producto de los números complejos se calcula de esta manera. La multiplicación se realiza de esta forma debido a las reglas de multiplicación para los números reales. Tomando las componentes que dijimos anteriormente, z1 tiene las componentes alfa 1 más beta 1i y z2 tiene las componentes alfa 2 más beta 2i. De manera que si yo multiplico z1 por z2 voy a obtener alfa 1 más beta i, todo esto por alfa 2 más beta 2i. Procedo a multiplicar, ocupo mi ley distributiva y obtengo alfa 1 que multiplica a todo este término y a su vez voy a obtener a beta 1 que voy a multiplicar a todo este de acá. Y así voy a obtener esta expresión. Voy a empezar a hacer las multiplicaciones y obtengo a1 o alfa 1 por alfa 2 más alfa 1 por beta 2i y todo esto más b1 por alfa 2i más b1 por beta 2i. Pero i con i se transforma en i cuadrada y tienes toda esta expresión. Vamos a continuar haciendo una simplificación. Si tú observas, este i cuadrada, de lo que ya comentamos anteriormente, es la unidad imaginaria y va a ser equivalente a menos 1. De manera que esto pasaría a ser alfa 1 por alfa 2. Este menos 1 por más se hace menos 1 y te queda menos beta 1 por beta 2. Ya tienes la parte real. Más nos quedan estos términos con la unidad imaginaria. Los voy a agrupar y obtendré alfa 1 por beta 2 más beta 1 por alfa 2. Y voy a dejar ahí factorizado. Así obtienes del producto de los números complejos la parte real y la parte imaginaria. Por eso es que ya lo desarrollamos directamente de esta forma. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos de cómo realizar operaciones con números complejos. En el ejemplo 3 se nos dan este par de números complejos. Z es igual a 2 más 3i y w es igual a 5 menos 4i y se nos pide calcular
estas operaciones. Estoy observando que en el ejemplo 3, ejercicio 2, se me está pidiendo la resta de números complejos. Bueno, aprovechando, establezcamos nuestra definición 4. De acuerdo a esta definición, dados este par de números complejos, si yo voy a restar, en realidad esto equivale a hacer z1 más menos 1 por z2. En otras palabras, lo mismo que hemos comentado siempre. Las restas en realidad son sumas y deberíamos entender que para poder realizar esta operación lo único que voy a hacer es restar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Teniendo eso en cuenta, realicemos las operaciones. Z más W es una suma y por lo tanto hago parte real con parte real, que sería 7, y todo esto más parte imaginaria con parte imaginaria. Sin embargo, 3i menos 4i pasaría a ser menos i. Por lo tanto, vamos a corregir esta parte. Esto en realidad quedaría como menos i. Y ya tenemos primer resultado. Ahora voy a hacer la operación del ejercicio 2. Para poder hacerla, voy a requerir multiplicar al número complejo w por 3 y al complejo z por 5. Voy a hacerlo. Hago entonces 3 que multiplica w y obtendría 3 que por 5 se hace 15 menos 3 por 4 que se hace 12i. En el caso de z voy a hacer 5 por 2 que se hace 10 y todo esto más 5 por 3 que se hace 15i. Esto es el resultado de 5z. Y ahora, de acuerdo a lo que me indica, pues voy a restar a 3w 5z. Y si lo hago de esta manera, voy a restar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. De manera que obtengo 15, que menos 10 pasará a ser 5, y menos 12 menos 15, que pasará a ser menos 27i. Y ya tenemos este resultado. Y finalmente voy a hacer la operación de multiplicación. Según lo que nosotros ya explicamos, lo puedo hacer, vamos a decir que ya mediante una formulita directa. Voy a tomar entonces lo siguiente. Parte real y parte real de este número complejo. Hago el producto de 2 por 5. Todo esto menos el producto de sus partes imaginarias, en realidad del valor que las acompaña, que en este caso es 3 por menos 4, que pasaría a ser menos 12. Todo esto más, voy a multiplicar la parte real, que en este caso es 2, por la imaginaria del segundo, que pasaría a ser menos 8, y a esto le voy a sumar el producto de la parte imaginaria del primero por la real del segundo. De manera que esto pasaría a ser 15 y aquí i. Termino de hacer operaciones, obtengo 2 que por 5 pues pasa a ser 10, menos por menos que se hace más y obtengo 12. De este lado, menos 8 que más 15 pasaría a ser en este caso 7 y hago operaciones al finalizar, 10 más 12 que pasaría a ser 22 más 7i. Y ya tenemos el resultado de las tres operaciones. Veamos otro ejemplo más. En el siguiente ejemplo, dados este par de números complejos, se nos pide calcular su suma y su producto. Vamos a proceder. Nuevamente sumo parte real con parte real e imaginaria con imaginaria. De manera que esto pasaría a ser 3 que más 1 es 4 sobre raíz de 2, comparten el mismo denominador, más 5 que más 1 se hace 6i sobre raíz de 2. Y ya el resultado es correcto, pero bueno, vamos a simplificarlo un poco. 4 se puede reescribir como 2 por 2 sobre raíz de 2 y 6 como 3 por 2i sobre raíz de 2. Voy a simplificar potencias de la misma base, resto exponentes y obtengo 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2i. Y ya encontramos el resultado de esta primera operación. Vayamos ahora con el producto. Nuevamente decíamos, pues voy a multiplicar a alfa 1 por alfa 2, es decir, aquí obtengo 3 que por 1 es 3 sobre 2. Y le resto el producto de beta 1 por beta 2, es decir, en este caso 5 sobre 2, todo esto, más voy a multiplicar a alfa 1 por beta 2, es decir, obtengo 15 sobre 2, más el producto de beta 1 por alfa 2. Así entonces obtengo 1 sobre 2i.
Y haciendo operaciones, pues 3 medios menos 5 medios pasan a ser menos 2 medios, es decir, menos 1. 15 medios más 1 medio, 16. Entre 2 se hace 8. Y finalmente obtienes 8i. De manera que tenemos como resultado menos 1 más 8i. Vamos ahora a revisar otra cosa importante de los números complejos. Ya vi cómo se definen, estoy estudiando sus operaciones básicas y la pregunta ahora sería ¿dónde los voy a representar gráficamente? Bueno, esto lo hacemos de la siguiente manera. Los números complejos se representan en un plano similar al plano cartesiano que nosotros trabajamos para representar coordenadas rectangulares. Sin embargo, ese plano cambia, vamos a decir, los nombres de los ejes horizontal y vertical ahora por lo siguiente. El eje horizontal, el que anteriormente para nosotros era el eje X, aquí se va a denominar el eje real. Y el eje vertical, que era el que nosotros trabajábamos como eje Y, es el que se va a denominar ahora eje imaginario. Y el plano donde vamos a hacer la representación de los complejos va a recibir el nombre de plano complejo o bien plano de Argand. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí distintos números complejos que han sido representados precisamente en ese plano. Y la ubicación de ellos es básicamente siguiendo la idea que nosotros ya tenemos de representación de coordenadas rectangulares. Por ejemplo, si yo aquí tengo el número complejo 1 más i, lo que voy a hacer es colocarme a partir del origen y voy a moverme una unidad sobre lo que es la parte real pero positiva. Aquí se sigue que del lado derecho es positivo, izquierda negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo va a ser negativo. Por lo tanto me posiciono en 1 y como la componente imaginaria también es 1, subo y obtengo esta representación. Veamos qué pasa, por ejemplo, para este número complejo. Bueno, ahora lo que hacemos es, me desplazo una unidad porque es negativa mi componente real y entonces voy a desplazarme también una unidad hacia abajo porque también es negativa mi componente imaginaria, de forma que aquí encuentro esta representación. Por ejemplo, si yo quiero representar al número complejo 3 menos 2i, me coloco en el origen y me traslado 3 unidades a la derecha porque mi componente real es positiva y me desplazo 2 hacia abajo porque mi componente imaginaria es negativa. Y así obtengo la representación 3 menos 2i. Y bueno, veamos un ejemplo más. Tengo aquí a este número complejo, menos 3 más 2i, y para colocarlo simplemente me pongo en el origen y me traslado 3 unidades hacia la izquierda porque mi componente real es negativa. Subo 2 hacia lo que es la parte positiva de mi eje imaginario y obtengo esta representación. Aquí ya tengo a menos 3 más 2i. Y de esta manera nosotros podemos realizar la representación de números complejos. En la caja de descripción de este video voy a dejarles una hoja para que ustedes practiquen las operaciones básicas de los números complejos. Y si van teniendo dudas, por favor me van dejando las mismas en la parte de Teams donde yo coloque la liga de acceso a este video. Ahí me van dejando sus dudas o bien lo pueden hacer también en los foros de plataforma. Si son dudas ya muy elaboradas, pues las vamos a ir aclarando en el video de mañana.